Detén por un momento el movimiento frenético de tus dedos. Haz una pausa en ese desplazamiento infinito que solo busca distraerte de lo que realmente importa. Lo que está ocurriendo en este segundo exacto no es una casualidad algorítmica, ni un error en la matriz de tu día. Este no es un video para todos. Es, de hecho, un mensaje que ha sido filtrado por el ruido del mundo, para llegar únicamente a quienes poseen la frecuencia necesaria para escucharlo. Si has llegado hasta aquí, si no has deslizado la pantalla todavía, es porque hay una parte de tu intuición que ha reconocido algo en mi voz, o quizás en el silencio que habita entre mis palabras. Hay una cita programada en el tejido de lo invisible, y tú has asistido puntualmente. No busques explicaciones lógicas ni trates de entender con la mente lo que solo se puede procesar con el pecho. A menudo caminamos por la vida creyendo que somos nosotros quienes elegimos lo que vemos, pero la verdad es mucho más profunda. Hay verdades que esperan el momento exacto en que tu alma está lo suficientemente cansada como para dejar de resistirse y empezar a escuchar. Quédate. No por curiosidad, sino por respeto a ese hilo invisible que te ha traído hasta aquí. Algo está siendo revelado en este preciso instante. Algo que ha estado madurando en la oscuridad, esperando que tú bajaras el volumen del mundo exterior. Si te vas ahora, no perderás un video. Perderás la llave de una puerta que solo se abre una vez cada mucho tiempo. Sé que llevas tiempo sintiendo que caminas por una habitación llena de gente donde nadie realmente te nota. No me refiero a tu presencia física, sino a esa esencia que guardas bajo llave por miedo a que sea demasiado para los demás. Sé que has pasado noches enteras preguntándote en qué momento el mundo se volvió tan ruidoso y tú tan extrañamente silencioso. Has cargado con una herida que no sangra, pero que pesa más que cualquier carga física. La herida de no haber sido elegida, de haber sido la segunda opción, o peor aún, de haber sido la persona que siempre está para todos, pero que no tiene a nadie a quien acudir cuando su propio mundo se desmorona. Quizás te has sentido demasiado intensa, demasiado sensible, o demasiado complicada, y has terminado por creer que el problema reside en tu capacidad de sentir. Has visto cómo otros avanzan, cómo celebran, cómo parecen encajar en el rompecabezas de la vida con una facilidad que a ti te resulta ajena. Y en ese silencio, en la soledad de tu coche o en el reflejo del espejo antes de dormir, te has preguntado, ¿qué hice mal? ¿Por qué parece que el universo se olvidó de mis peticiones? Has interpretado el silencio de la vida como una forma de abandono. Has sentido el frío de las palabras que nunca te dijeron y el vacío de los abrazos que nunca llegaron cuando más los necesitabas. Te has acostumbrado a esconder tu luz para no incomodar a los que viven en la penumbra, y ese sacrificio ha empezado a agotar tus reservas. Estás cansada de ser fuerte, estás harta de ser la que comprende a todos sin ser comprendida por nadie. Ese nudo en tu garganta no es solo tristeza, es el eco de todas las verdades que has tenido que tragar para mantener la paz de los demás mientras tu propia guerra interna seguía ardiendo. Pero aquí es donde la verdad se divide de la apariencia. Lo que tú has interpretado durante todo este tiempo como un rechazo cruel, como una señal de que no eres suficiente, no nació de la indiferencia del destino. En realidad, nació de una protección feroz. Ese silencio que tanto te dolió, ese vacío que sentiste cuando esperabas una respuesta que nunca llegó, no era un muro, era un escudo. A veces, el universo tiene que volverse sordo a tus peticiones inmediatas para poder escuchar los gritos de tu propósito a largo plazo. Aquello que te hicieron creer, que tu sensibilidad era una debilidad, que tu soledad era un fracaso, es la mentira más grande que has aceptado. El vacío que sentiste no era ausencia, era espacio siendo creado. No puedes recibir lo nuevo si tus manos todavía están crispadas, sujetando con desesperación los restos de lo que ya murió. Ese sentimiento de no encajar que te ha perseguido no es un error de fábrica en tu alma. Es la prueba de que tu frecuencia ya no pertenece al lugar donde intentabas echar raíces. La vida no te estaba quitando oportunidades, te estaba arrancando de suelos áridos para trasplantarte a una tierra donde finalmente puedas florecer sin tener que pedir perdón por tu tamaño. Lo que tú llamaste final, en el lenguaje de lo invisible, se escribió como desvío sagrado. Mientras tú llorabas por la puerta que se cerró, una arquitectura entera se estaba construyendo a tus espaldas, una que no habrías podido ver si esa puerta hubiera seguido abierta. Tu dolor no ha sido en vano. Ha sido la alquimia necesaria para transmutar tu necesidad de aprobación en una autoridad interna que nadie podrá volver a arrebatarte. Ahora, respira, porque el peso que sentías no era el mundo aplastándote.
Era tu propia crisálida volviéndose pequeña ante la magnitud de las alas que acabas de desarrollar. Cierra los ojos por un instante y regresa a una noche reciente. Tal vez fue hace 3 días, o quizás ayer mismo. Estabas en un lugar común, tu cocina, tu habitación, o quizás caminando hacia tu coche bajo la luz naranja de los faroles. No ocurrió nada extraordinario afuera. No hubo truenos, no hubo grandes anuncios. Pero en ese momento, en medio de un suspiro que ni siquiera terminaste de soltar, algo cambió. Hubo un segundo de silencio absoluto, una grieta en el ruido del tiempo, donde tu mente se quedó muda. No fue una decisión que tomaste con la lógica, no fue una lista de pros y contras, fue un clic interno. En ese microsegundo de soledad, aunque tus ojos seguían mirando el suelo o las llaves en tu mano, tu espíritu firmó un tratado de paz. Dejaste de pelear contra lo que no fue. En esa habitación silenciosa, mientras el resto del mundo seguía girando con su prisa habitual, una parte de ti se rindió, pero no por debilidad, sino por sabiduría. Fue en ese instante exacto, que ahora puedes recordar con una extraña nitidez, cuando el contrato con tu pasado se disolvió. Nadie estaba allí para aplaudir. Nadie te dio una medalla. Pero tú sentiste el cambio de temperatura en tu alma. Sentiste que el aire entraba un poco más profundo en tus pulmones. Esa escena, tan simple y tan privada, fue el epicentro de tu nueva realidad. En ese silencio, mientras seguías con tu vida cotidiana, se tomó la decisión más importante en los planos superiores. Se dictó que tu deuda con el dolor había sido pagada. Y aunque al día siguiente despertaste y todo parecía igual, tú ya sabías, en ese lugar donde no llegan las dudas, que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Algo se movió en el tablero invisible, y esta vez el movimiento fue a tu favor. Debes comprender que lo que estás viviendo no es un evento aislado ni el resultado del azar. Existe una arquitectura invisible, una autoridad que no responde a los plazos de tu ansiedad ni a las exigencias de tu ego. Hay cosas en tu vida que no son decididas por tu mente consciente, sino por leyes mucho más antiguas y profundas. Hay contratos de alma que se firman en el silencio de la preexistencia y que se ejecutan cuando el tiempo y la madurez espiritual coinciden. La vida posee una inteligencia propia que opera en frecuencias que el oído humano no puede captar. Es como el movimiento de las placas tectónicas o el crecimiento de las raíces en lo profundo de la tierra. No hacen ruido, no piden permiso, pero están reconfigurando todo el paisaje que pisas. Esa autoridad invisible es la que ha puesto una pausa en ciertas áreas de tu camino. No fue un castigo, fue un mantenimiento sagrado. La inteligencia del universo sabe que si te hubiera entregado lo que pedías hace 6 meses, habrías destruido la bendición por no tener la estructura interna para sostenerla. Esta fuerza superior, llámala universo, Dios, energía o conciencia, ha estado trabajando en tu nombre mientras tú dormías, mientras tú llorabas, y mientras tú intentabas forzar puertas que no eran para ti. Se ha encargado de mover a las personas que no vibraban con tu propósito y de preparar el terreno para quienes sí lo harán. Hay una jerarquía en el destino que protege tu luz incluso cuando tú mismo intentas apagarla por cansancio. No estás a la deriva. Estás siendo orquestado por una sabiduría que prefiere verte pasar por un desierto temporal antes que dejarte morir de sed en un espejismo. Confía en lo que no ves, porque lo que es visible es solo el resultado final de un proceso que ya terminó en los planos superiores. Sé que tu mente lógica todavía busca pruebas. Quieres algo tangible que te diga que no te lo estás inventando. Y la realidad es que esas pruebas ya están ahí, golpeando suavemente a tu puerta. Has comenzado a notar patrones que antes eran invisibles para ti. ¿Cuántas veces en la última semana has visto números repetidos en las pantallas, como si el tiempo intentara decirte que estás en sincronía? ¿Cuántas veces has pensado en alguien y, a los pocos minutos, su nombre aparece en una notificación o alguien lo menciona en una conversación ajena? Estas no son simples coincidencias. Son microconfirmaciones de que la barrera entre tu intención y tu realidad se está volviendo delgada. Presta atención a las sensaciones físicas, ese escalofrío repentino que recorre tu espalda cuando escuchas una verdad, o ese calor que inunda tu pecho sin una causa externa. Tu cuerpo es una antena que está registrando el cambio de frecuencia mucho antes de que tu cerebro pueda procesarlo. Quizás has sentido una extraña urgencia de limpiar tu espacio, de alejarte de ciertas personas, o de guardar silencio. Esos son impulsos guiados. Has estado recibiendo mensajes en sueños que se sienten más reales que la vigilia, o frases en libros y canciones que parecen responder directamente a esa pregunta que no le hiciste a nadie. Nada de esto es aleatorio. El universo te está enviando migajas de pan para que recuperes la confianza.
Son guiños de la autoridad invisible que te dicen, estamos trabajando, mantente atento. El hecho de que estés sintiendo esa presión en el pecho justo ahora, mientras escuchas estas palabras, es tu última microconfirmación. Tu alma reconoce la frecuencia de la verdad, y ya no puedes seguir fingiendo que no ha pasado nada. Lo que ha comenzado dentro de ti no tiene vuelta atrás. Debes entender que la transformación que ocurre en los planos invisibles sigue una ley inmutable. Todo lo que se gesta en el silencio, eventualmente, busca la luz. No has llegado a este punto del camino para simplemente recibir un mensaje de alivio y volver a la misma inercia de antes. No. Lo que se ha movido en tu estructura interna en estos últimos minutos es el primer engranaje de una maquinaria mucho mayor. Este no es el final de tu proceso. Es apenas el cruce del umbral. Durante mucho tiempo estuviste en una sala de espera espiritual, observando cómo la vida de los demás transcurría mientras la tuya parecía detenida por un hilo invisible. Pero ese hilo se ha cortado. La progresión de la que hablo no se manifestará necesariamente con un evento estruendoso, sino con una serie de aperturas inevitables. En los próximos días, notarás que tu percepción del tiempo y de tus propias capacidades ha cambiado. Lo que antes te generaba ansiedad, ahora te provocará una extraña curiosidad. Donde antes veías muros, empezarás a notar grietas por las que entra la luz. Lo que comenzó internamente necesita ahora espacio físico para existir. Prepárate, porque la vida va a pedirte que tomes decisiones desde tu nueva frecuencia, no desde tu viejo miedo. El universo ya ha hecho su parte en el silencio. Ahora te toca a ti caminar por el puente que se ha construido mientras tú seguías con tu vida. No intentes ver el final del camino todavía. Solo confía en que el siguiente paso aparecerá bajo tus pies en el momento exacto en que te atrevas a levantarlos. El movimiento ha comenzado, y lo que viene a continuación no puede ser detenido por las dudas de tu mente, porque ya ha sido decretado por la certeza de tu alma. No estamos aquí por casualidad. Si has escuchado hasta este punto, es porque formas parte de un grupo de almas que están despertando a una misma verdad al mismo tiempo. Pero la energía, para que se manifieste en la materia, necesita un anclaje. Necesita un acto, por pequeño que sea, que le diga a tu subconsciente y al campo cuántico que has recibido el mensaje y que estás dispuesto a sostenerlo. Este no es un simple llamado a comentar un video, es un ritual de reconocimiento. Es tu oportunidad de declarar, ante ti mismo y ante el universo, que dejas de ser un observador pasivo de tu propia vida. Si algo dentro de ti vibró, si sentiste ese clic de verdad en el pecho, si reconociste tu propia historia en mis palabras, te invito a realizar un acto simbólico de pertenencia. Escribe en los comentarios la palabra trasciendo. No lo hagas por el algoritmo, hazlo como un sello. Al escribirlo, estás cerrando el ciclo de la espera y abriendo el ciclo de la manifestación. Estás dejando una huella digital de tu intención en este espacio compartido. Mira los comentarios de los demás y date cuenta de que no estás solo en esta frecuencia. Hay una red invisible de personas que, al igual que tú, hoy han decidido que el silencio ya no es un vacío, sino un origen. Deja tu señal, deja que tu palabra se convierta en carne. Al hacerlo, estás validando que estás listo para que lo que ocurrió en silencio comience finalmente a gritar su gloria en tu realidad. El compromiso no es conmigo, es con la nueva versión de ti que acaba de nacer mientras escuchabas esto. Pon tu sello ahora.